Muy buenas, Nana. Muy buena. Gracias por venir hoy al podcast de Tamimi Consulting. Muchas gracias por invitarme. Que eres la primera que sale en vídeo. Bueno, y vi con buena cámara y buen audio. Sí, esto va mejorando poco a poco. Vamos ahí progresivamente, pero lo estamos intentando. Claro que sí. Y Nana, para que la gente que no la conozcáis, es una persona que tiene muchas cosas que contar y seguramente que de alguna forma o de otra la habéis visto o en algún sitio tienes tu matiz. Bueno, ¿quién sabe? Pues Nana, porfa, explícales quién eres o cómo tu proceso. Primero explícale tu estudio, tu trayectoria, tu forma de... Vale, pues mira, yo soy Mariana Orihuela, pero todo el mundo me conoce como Nana y es como me presento normalmente. Soy diseñadora de gameplay en videojuegos. Actualmente trabajo, aparte de las clases aquí en la Mercedarias, donde imparto clases de diseño y producción, también trabajo en Fools Theory, que es una empresa polaca que estamos actualmente trabajando en la nueva expansión de The Witcher Wild Hunt. Y... Ese es el juego que todo el mundo va a conocer, sí, o casi todo el mundo conoce. Sí, es un juego bastante famoso y la verdad es que es todo un privilegio el poder estar aportando a una franquicia tan icónica como es The Witcher y más a ese juego en concreto. Yo pues estudié Ingeniería Informática en Granada. Al principio no es que me gustaran siempre me han gustado los videojuegos, pero no es que pensara en trabajar en videojuegos especialmente. Pero es verdad que cuando terminé el bachillerato, yo de toda la vida me ha gustado mucho, aparte de la tecnología, me gustan mucho también las cosas creativas. Entonces estaba entre Bellas Artes, informática. Al final hice informática porque bueno, tenía más salida y dije, bueno, en cualquier momento si no puedo hacer Bellas Artes también. ¿Pero informática de programación? Sí, ingeniería informática. Sí. Y claro, pues allí estando en la carrera, en segundo de carrera o en tercero, un amigo me dijo de ir a una Game Jam, que al final es un concurso de hacer un videojuego en 48 horas. Y ese fue mi primer contacto más real con los videojuegos, porque en verdad yo había tocado ahí, por ejemplo, RPG Maker y cosas por mi cuenta antes. Y pues nada, ahí ya empecé y no pude parar. Y empecé a hacer game jams por mi cuenta, con gente, más largas, más pequeñas, que algunas que gané, algunas que no. Y ya después hice el máster de profesorado, de diseño de videojuegos en la Complutense. Es decir, terminaste tu ingeniería y después hiciste el máster, ¿no? Sí, eso es. Terminé ingeniería informática, hice el máster de diseño de videojuegos y ahí pude hacer las prácticas en una empresa que se llamaba Padawan y después directamente pasé a ser diseñadora de juegos y de niveles en una empresa polaca que por aquel entonces se llamaba Polyamorous. Y después de eso a Tequila Works, que era una empresa española de videojuegos bastante notable. Y nada, estuve 3 años en Tequila hasta que cerró y ya después pues aquí estoy. ¿Y cómo fue esa fase de hacer el máster y después entrar a trabajar? Pues... Antes de que me cuentes eso, sí. Es decir, ¿tú de pequeña te gustaban los videojuegos? ¿Has jugado a muchos videojuegos? Sí, yo desde que tenía 5 años ya tuve mi primera consola, que era una Game Boy Advance, y jugaba al Super Mario 3 y me acuerdo mucho del Pokémon Esmeralda y de Legend of Zelda Minish Cap, son los 3 juegos de mi infancia. Y no paré de jugar y por suerte tuve la suerte de que mis padres siempre me apoyaron mucho en eso de dejarme jugar a videojuegos y explorar. Mi primo me regaló su Play 1 cuando él dejó de usarla y con mi hermano pues también he ido creciendo jugando a los dos juntos. Así que básicamente toda mi vida he vivido rodeada de videojuegos y sí, he tenido mucha cultura y siempre lo he estado disfrutando. ¿Has tenido esa suerte de que no te castigo sin jugar o bueno, no estés tantas horas? Sí. Todos lo tuvimos, ¿no? Claro, yo creo que hay también que saber limitar para no excederse y no pues, consumir demasiado y agotarse del tema. Entonces, que también mis padres me limitaran en el sentido bueno, creo que fue beneficioso porque ya no solo no me agoté de los videojuegos, sino que también pude aprovechar para pues, sacar mejor mi estudio, aprender otros hobbies, etc. Vale. Por lo cual eso explica mucho tu trayectoria. Es decir, que era una persona que siempre ha estado en ese mundo gamer. Sí, claro. Yo, pues, ya te digo, desde pequeña estuve jugando a videojuegos, consolas, he tenido un montón. Es verdad que jugar en ordenador a lo mejor me incorporé más tarde porque me era más fácil jugar en consola, pero desde pequeñita lo he estado mamando y ya pues después cuando pude ver la posibilidad de, oye, que esto puede ser un trabajo, que la gente hace juegos, como que a mí me cautivó mucho el hecho de pensar, yo quiero hacer que la gente se sienta con mi juego igual que algunos juegos me han hecho sentir a mí, ¿sabes?
Sí, el ser un poco el creador de esa dopamina, de que... El momento, ¿no? Que alguien juega algo y diga, qué chulo, y yo, joder, ella estaba ahí detrás y ella ha sido un poco la arquitecta de ese momento. Hay veces que los juegos te marcan para bien, muchas veces, la mayoría, y te hacen replantearte cosas, te ayudan a salir de momentos de tu vida en los que estás un poco peor, te dan frases motivacionales, te crean un personaje que para ti significa un cambio vital. Entonces, yo creo que los juegos pueden marcar a un nivel muy profundo, incluso más que las películas y los libros, me atrevería a decir, porque al final lo estás jugando en primera persona, estás interactuando tú con el medio y lo estás moviendo tú, y entonces eso le habla en primera persona y dices, es que me han matado en el juego. No dices, han matado al personaje, dices, me han matado, te lo tomas a lo personal. Entonces, como que te acaba afectando mucho más en ese sentido. Bueno, yo de pequeño jugaba mucho al Príncipe Persia, sí. al God of War, sí. y me daba muchas sensaciones. Y me acuerdo que era un crío y jugando a esos juegos de suspense como el Príncipe Persia, me daba miedo. Sí. Te metías tanto y era cuando estaba el Dahaka y te perseguía. No sé si jugaste o no ese juego. No, ese no lo he jugado. Pues había muchas etapas que eran nerviosismo puro y era como, no quiero jugar, pero tengo que jugar. Fíjate que los gráficos por aquel entonces, pues... ¿Eran malos? No exactamente, eran 4 polígonos, 4 triángulos. Pero aún así, es que al final la imaginación rellena los huecos y si al final la experiencia es buena y la historia es buena y las mecánicas son buenas, no hace falta tanto los gráficos. Por eso el pixel art sigue funcionando hoy en día. Es decir, que no ha cambiado la tecnología en sí. No, la tecnología ha evolucionado muchísimo, pero para crear experiencias inmersivas no hace falta que tengan los mejores gráficos del mundo. Hay compañías que invierten mucho dinero en vamos a hacer gráficos más realistas, y no hace falta. Si tú quieres crear hay juegos con buenísimos gráficos que no son jugables porque son aburridos. Pero un juego tiene que ser entretenido, tiene que tener una historia que motive, una mecánica divertida. Y hay juegos perfectamente polutos de diseño de espacios que no han visto nunca la luz porque son feos, pero realmente son mucho más divertidos que otras cosas. Mario 64 de la NES, creo que era, es como uno de los videojuegos más aclamados, completamente de culto. Y fíjate, si tú lo ves hoy en día, que son 4 polígonos mal puestos. Y sigue siendo hiper divertido. Y la gente sigue jugándolo. Claro. Eso es que toda esa parte de... Según lo que me estás diciendo, la animación tiene mucho que ver. Porque tú un juego puedes jugarlo, pero si no tiene una buena historia Bueno, el Mario poca historia tiene. Bueno, al final la tiene que las primeras tenía su juego en 2D y era pues saltar y subir de nivel y subir de nivel. Después ya le pusieron historia. Pero muchas veces juegas a algo por esa historia, por ese objetivo de terminarlo y de poder conseguirlo. ¿Tú qué piensas sobre eso? Al final, los juegos son la suma de sus partes. O sea, un juego... habrá juegos en los que la historia tiene más sentido, por ejemplo, juegos de decisiones, novelas gráficas, juegos... Pues los RPG normalmente tienen que tener una historia muy profunda. Hay juegos que no necesitan una historia. Por ejemplo, como tú dices, el Super Meat Boy, juegos de plataforma así súper de ira o juegos de carrera, no necesitan una historia fuerte, pero necesitan otros aspectos que sí lo soporten. Entonces, al fin y al cabo es ver, dependiendo del género que tenga el juego, el balance de cosas que necesita y sobre todo, cubrirlo todo con una jugabilidad que sea interesante. Vale, y eso es la diferencia entre un Tetris y un juego con historia, ¿no? Sí, bueno, al fin y al cabo, el Tetris, si tú te quieres poner, hasta los, ¿cómo se llama? Space Invaders tiene historia, ¿no? Tú te montas la historia en tu cabeza cuando no es una historia real. Igual que cuando te daban de pequeño una figurita de acción, tú podías mover las figuritas, pero ya te creabas, no sé qué, vamos a pegarnos, ¿no? Al final, sobre todo cuando eres pequeño, tiendes a crear tu propia historia. Pero sí, principalmente la diferencia es el énfasis que se le pone a la narrativa o al gameplay. Y eso es un debate que está constantemente, porque hay muchas historias, muchos juegos que priorizan la historia sobre el gameplay y muchos juegos que priorizan el gameplay por la historia. En mi humilde opinión, como diseñadora de gameplay, es decir, que el gameplay creo que tiene mucha importancia porque al final estás jugando un juego y si te aburre o no te engancha o lo que sea, va a dejarlo, por muy buena que sea la historia. Entonces, en mi humilde opinión, casi siempre debería pesar más el gameplay, pero bueno, entiendo que en juegos
que vienen de franquicia, si tienen una historia muy concreta, pues necesitas seguir el hilo de la historia. Sin ese hilo, pues te aburres. Claro, y sobre todo que crea interés, conexión emocional, cómo están escritos los personajes, como por ejemplo en The Last of Us se ve que mezcla muy bien todo el tema de la narrativa con las mecánicas. O sea, tú cuando juegas como Joel, Ellie depende de ti, tanto a nivel narrativo como a nivel de juego. Ella no puede cruzar el agua, pues le tienes que empujar con balsa, pero luego hay un momento en el que te subvierte la expectativa y es que eres tú el que depende de Ellie. Y se ve tanto en la narrativa como en el juego. Y eso es muy chulo, cuando las dos cosas van perfectamente de la mano. Y que es inmersivo. Ahí te voy a preguntar una pregunta, pero más para adelante, que es, ¿qué te parecen las series que nacen a partir de un videojuego? Vale. Y ahí hay dos series, hay una que te afecta, que es la de Witcher, y la de Last of Us. Las Us. Sí, pues, a ver, yo creo que depende. Hay de todo, ¿no? Por ejemplo, la de The Last of Us, la primera temporada a mí me gustó mucho, la segunda me gustó menos. La primera temporada me parece brillante, en plan de, te transmite todo. O sea, me gustó un montón. La segunda está bien, pero no me gusta tanto. Creo que hay algunas cosillas que no me entusiasman, que quedan mejor en videojuegos. Por otro lado, The Witcher, o sea, al final, The Witcher viene de los libros de The Witcher, que es la saga de Andrzej Sapkowski. Y es verdad que lo que es la historia de The Witcher en los juegos, al menos el 3, que es el único que juego yo, que no me escuchen porque si no me van a decir ¿cómo está haciendo tal? Y me tengo que jugar los otros, los tengo pendientes, ¿vale? Al menos la historia del 3 son extensiones de la historia, ¿no? O sea, hay cosas que sí encajan, que sí son referencias, que son historias de los juegos originales, pero lo que ves en la serie sí que es mucho más tributo a los libros y a lo que pasa en los libros. Es verdad que se toman sus licencias, se toman muchas licencias y que hay cosas que no lo hacen bien. Entonces, bueno. Pero ¿quién es más fiel a la realidad, al libro? ¿La serie o el videojuego? Según, yo creo que tampoco tengo mucha cultura de todo, pero por la acogida que ha tenido en general, los juegos son mucho más fieles. Claro, porque es mucho más tiempo, ¿no? Claro, o sea, tú al final una serie lo tienes que... O sea, para bien y para mal, ¿no? Porque al final tienes que rellenar mucho hueco con los videojuegos. Pero en la serie lo tienes que tú comprimir todo muchísimo. Pues eso pasaba también en The Last of Us, que hay secciones que no se ven, no se juegan. O sea, que no se viven. Sí, que no sale... Pero sí, yo creo que esa es la ventaja que tienen los juegos, que si hay un juego con un presupuesto suficiente, puedes rellenarlo con las misiones que realmente den vida a la historia. Y sacarle todas las páginas, todo... Sí, bueno, hay veces que hay historias de las páginas de los libros que no son jugables. Dice, un recuerdo de una conversación súper concreta, pues a lo mejor no meten una cinemática resumida y ya está. Pero bueno, sí, en general sí. Y no todos los libros valen ni para videojuegos ni para... Efectivamente, eso es una cosa... Juego de Tronos, yo no he visto ningún videojuego de Juego de Tronos. Sí, hay juegos, pero si intentas hacer que se hagan famosos... No, que peguen... No, es muy raro. Es muy raro. Y ya un poco volviendo al hilo profesional, ¿no? Porque la ingeniería, al fin y al cabo, el porcentaje de mujeres-hombres y más en tiempos para atrás, ahora se está normalizando y están entrando más mujeres a estudiar ingeniería. ¿Cuál fue tu chip que te dijo, voy a estudiar esto y no voy a estudiar otra cosa? Pues, ¿sabes? Yo, por suerte, mi familia siempre ha sido muy abierto y nunca me han puesto típicos comentarios, ¿no? Que yo sé que hay otra familia que dice, no estudia ingeniería, estudia medicina, ¿no? Que es la carrera de cuidado, y al revés para los hombres, ¿no? Que dicen, no estudia medicina o enfermería, estudia ingeniería. Por suerte, yo en mi familia no había ese tipo de prejuicios. Y entonces yo siempre me he quedado en un ambiente en el que me han apoyado en las carreras que yo hubiera elegido. Me gustaba mucho las matemáticas, me gustaba la física, la programación me llamaba la atención y ya había hecho algunos proyectos por mi cuenta, entonces casi de manera natural decidí meterme a informática. Ahí ya lo de gustarme matemática y física se me fue un poquito porque no me gustaban tanto las de la carrera, pero en general fue algo bastante natural. Sí es verdad que tenía ese run de hacer algo también, pero al final la programación a mí lo que no me gustaba era que te daba poco espacio a la creatividad que yo concebía. O sea, tienes creatividad a la hora de resolver problemas, pero el hecho de buscaba algo más. Y entonces ahí fue donde encontré el tema del diseño de videojuegos, que por eso a mí también me gusta más el diseño de videojuegos que la programación. Porque creo que te da espacio a pensar cómo resolver los problemas y a crear tu... Claro, tú creas realidades alternativas. Sí, yo creo que las reglas. Las reglas. A nivel de programación es que te encasquetas a un sistema, a un servicio, eso es. ya una tecnología y una moda. Efectivamente.
Entonces, claro, como diseñadora, pues yo pienso en la psicología del jugador, qué es lo que le puede gustar, qué es lo que no le puede gustar, pues mira, pues podemos hacer esto, no, venga, pues podemos hacer esto otro, que quiero que pueda ser más novedoso, que lo he visto en tal juego, y yo creo que a mí eso es lo que más me mola de trabajo. De este trabajo. Y en el máster, ¿qué fue? ¿Cuál tu TFG o tu final de...? Pues a ver, el máster fue muy interesante porque fue un máster concretamente de diseño y hay pocos másteres de diseño. ¿Dónde lo hiciste? En la Complutense. Normalmente, pues los másteres suelen tener un popurrí de cosas. Y este nuestro era muy enfocado a diseño y lo que más me gustó fue que tenía profesores de la industria. En plan, gente que trabajaba en Mercury, que trabajaba en Tequila, en Saber. Había un montón de profesionales que de verdad te explicaban lo que es a diseñar videojuegos. Por eso yo aprecio que se me dé la oportunidad aquí, en la Merced, de contarlo, porque hay mucha gente que diseña juegos en abstracto, sin haber tocado la industria, y creo que no es que tengan una percepción errónea, pero no tienen como toda la visión, ¿sabes? Les falta un poco entender cómo se aplica eso de verdad en un proyecto. Entonces, tener profesores dentro de la industria a mí me ayudó un montón a poder entender cómo funcionaba de verdad. Y allí una cosa que hacían bastante guay era que cogían los másteres, o sea, había varios másteres junto con otra escuela, y hacían un proyecto colaborativo cada equipo tenía 20 personas. Y entonces, pues nuestro proyecto era un mapache que tenía un juego de plataformas que el mapache se moría y dependiendo de cómo se muriera, podía utilizarlo para progresar en el nivel. O sea, por ejemplo, se congelaba con un chorro de hielo, pues era un cubito que lo podía empujar y saltar encima de él. Y cosas interesante. así. ¿Y ese juego lo lanzasteis o se quedó ahí? Lo subimos a Itch.io. ¿Y descargas? No, la verdad es que lo petó bastante en Itch.io. Sí, no sé por qué, pero dio un bombazo en Itch.io por algún motivo. Mira que era un juego de máster que sin pena ni gloria, ¿no? Sí. Pero la gente le gustó en Itch.io y hubo un montón de descargas. Yo creo porque era un mapache bastante cookie. Entonces, ¿Y no pensasteis en comercializarlo? Después de eso se nos ofreció la posibilidad a nosotros y al resto de compañeros del máster de otros proyectos de presentarlo a PlayStation Talents, pero nos desconectamos un poco después del máster, ya sabíamos que no íbamos a tener tanta implicación y fue como, no, vamos a dejarlo aquí porque eso es lo típico, que lo intentamos extender y el chicle se rompe y al final hay malos rollos en el equipo porque no todo el mundo aporta. Entonces, pues bueno, yo había empezado a trabajar, otra gente también, por eso decidimos dejarlo. Y ahora yo llego y creo un juego, ¿no? Para lanzarlo al mercado, ¿qué limitaciones hay hoy en día? A ver, limitaciones como tal, vamos a decir casi ninguna. Eso es lo bueno y lo malo, porque cualquiera puede sacar un juego hoy en día, pero el problema es que la industria está saturadísima. Se salen miles de juegos al día, millones y la gente que juega sigue siendo la misma, si no menos, porque cada vez... O sea, en la pandemia hubo un picazo de gente que jugaba, pero ya a partir de ese momento ha ido descendiendo hasta una línea base más o menos que se mantiene. Ya no hay más jugadores, no es como de los 90 al 2010 que subió muchísimo. Entonces el problema es que sigue habiendo los mismos jugadores, pero cada vez salen más juegos. Y la gente no tiene vida para jugar a tantos juegos, entonces hay juegos que se quedan enterrados. Es verdad que hay juegos que sí se mantienen en los top, como por ejemplo, sobre todo los que llevan muchísimos años, Fortnite, juegos cooperativos, el Counter-Strike, el Call of Duty. Claro, hay juegos que son muy típicos, que no pierden el GTA, no pierden audiencia, pero el problema de hoy en día es encontrar un juego que tú consigas sacar y que la gente le preste atención. Esa es la principal limitación, por así decirlo. Porque tienes que hacer un marketing bestial. Para innovar es prácticamente imposible, no vas a reinventar la rueda. Y es un desarrollo complicado. Tienes que buscarte un publisher, autofinanciarte o lo que sea. Como anécdota, un amigo mío se pilló 2 años sabático, y se puso a hacer videojuegos con Udemy. Vale. Y el tío hizo un videojuego que era con el giroscopio del móvil, sí. Y era un nivel que estaba chulo, que es decir, que para pasártelo tenías que hacer muchas maniobras. Y la anécdota tomando un café era, me gusta el juego, ¿dónde lo tienes? Y lo tenían publicado en una plataforma que creo que es la que más has comentado. Y dije, mira, te la compro. Y él, ¿qué va? ¿Cuánto? Digo, te doy 100 euros por el juego. ¿Y le compraste el juego? Al final no cayó, dice, no, tal, y se quedó ahí. Pero si me llega a decir que sí, se lo hubiese comprado y hubiese intentado algo. Porque el juego estaba muy chulo y era de... Como en Udemy puedes exportarlo en iOS, en Android o en plataformas. Era con Unity. Era con Unity, sí. Y con Unity, pues, como es un motor que se puede hacer lo que quieras... Sí, es muy fácil, muy cómodo. Pues, el tío hacía cosas muy interesantes. Y a mí me gustaba, me llamó la atención y dije, pues tira para adelante. Y al final creo que lo dejó más parado y se volvió a trabajar de programador. Es que es muy difícil encontrar trabajo en videojuegos, es una osadía. Y yo siempre que me preguntan lo digo,
no tengas esperanza de que vas a sacarte el curso, un juego, una máster o lo que sea y vas a encontrar trabajo a la primera. Te tienes que dejar los cuernos para poder encontrar trabajo. ¿Y cuál fue tu proceso para encontrar trabajo? Es decir, me has contado un poco tu trayectoria profesional, pero la parte de enviar currículum, ¿cómo lo hiciste? ¿Por qué plataformas es? ¿Por LinkedIn? Vale. ¿Tienes que tener un buen nivel de inglés? ¿Cómo funciona? Vale, sí. ¿Y qué juegos hiciste en tu trayectoria? Yo empecé en la carrera haciendo Game Jams. Cuando llegué al máster tenía 12 Game Jams, 12 juegos de Game Jams hechos. Me llamó la atención porque había compañeros míos del máster que no tenían ninguno, que estaban utilizando el máster como un poco toma de contacto con la industria. Entonces eso a mí me llamó la atención diciendo, yo sé que quiero estar aquí, no es una prueba para mí. Y eso hizo que yo durante todo el máster como que me forzara muchísimo por intentar sacar un proyecto que fuera bueno, por ayudar a mis compañeros. Al final, digo yo que creo y confirmo por mi esfuerzo, tuve la matrícula de honor del máster y durante el propio máster hice práctica en Padawan Games, que era una empresa como paralela al máster que tenía 2 plazas, un compañero y yo la sacamos y estuvimos haciendo ahí un jueguito de realidad virtual. ¿Y el plazo ese para sacarlo, cómo fue? ¿El plazo de qué? Es decir, habiendo vacantes y esas vacantes me imagino que entrarán cientos de personas. Todas las personas que están en el máster. Y entonces eso fue, pues yo creo que sobre todo los que teníamos más portfolio ahí, porque ahí todavía no habíamos... También pedían un poco de programación y claro, yo viniendo de informática me vino muy bien eso, porque tengo compañeros que sí han hecho Game Jams, pero a lo mejor venían de psicología o de filosofía. Entonces no tenían el trasfondo técnico que a mí me vino muy bien para el tema de diseñadora de videojuegos. Y claro, después de eso, cuando terminamos el máster ya teníamos un proyecto bastante grande y sólido, que era el del proyecto de máster, que es una vertical slice, que al final es como un prototipo del juego con una calidad bastante decente que se pueda enseñar para que la gente vea cómo va el juego. Y entonces, eso pues me creé mi página web de portfolio donde puse todas las Game Jams y es cuestión de moverte por todas las plataformas que hay, buscando trabajo, echando currículum, conectando con gente, mandando cartas de presentación. El inglés no es necesario, es obligatorio. Esencial. Es prioritario, o sea, porque en videojuegos todo se mueve en inglés. Yo en Tequila, empresa española, trabajaba en inglés. Pues ya sabéis, si no sabéis inglés, Aprended inglés, por Dios, sí, que forzaros en el inglés. Porque no hace falta que tampoco que tengáis el título, simplemente que aunque sea demostrable que sabéis hablar inglés, sabéis escribir, sabéis leer inglés, es más que suficiente. Así que me acuerdo que tengo ahí, tengo en mi ordenador un Excel de currículum Chavi, como 40 ofertas y me cogieron de una. O sea, es una carrera de fondo. Hay gente que piensa, no, tal, yo lo he hecho un par de semanas, un mes. No. Es una carrera de fondo. Yo terminé el máster creo que por junio. ¿De qué año? ¿Diga? ¿De qué año? 2022. Vale. Sí, en el 2022 ya... En el COVID, ¿no? No, 2021... No, 2022 creo. En el COVID. ¿Cuándo terminó 21, el COVID? 22, sí, más o menos. Sí. Pues COVID. Eso también benefició a que salieran muchas plazas remotas. Lo cual fue bueno porque a mí me dieron una empresa polaca, que es una plaza en remoto. Que eso fue un poco gracioso. Bueno, gracioso. Fue una experiencia el tener que hacerse autónoma para trabajar como primer trabajo. Y ahora otra vez soy autónoma, pero bueno, tengo un poco más de trayectoria y claro, exactamente es más fácil en ese sentido. Pues, a ver, en la programación, antes del COVID, necesitamos un montón de gente. Después del COVID ya fue full remoto. Y hoy en día, con la IA y todo esto, que ahora después sacaremos ese tema, pues un poco ha bajado el rendimiento. Yo creo que esto va por ciclos, no sé si a nivel diseño y a nivel videojuegos va igual o no. Sí, a nivel videojuegos es probable que estemos en la mayor crisis de trabajo de la historia. O sea, es decir, que la IA os afecta. Sí. En mi departamento menos. Vamos a sacar ya el tema. Mi departamento menos, por ahora. Porque al final es psicología de juego, analizar comportamientos, patrones y cosas muy humanas, ¿no? Reacciones muy humanas que por ahora la IA no es capaz de pensar como una persona a nivel emocional y sensitivo. Ahora, yo lo que digo de momento, yo le digo a una IA, quiero que me cree una experiencia pues como un juego parecido a Spider-Man y te va a hacer cosas que asocia con los juegos de Spider-Man, pero hacerlo como de forma intrínseca es muy complicado para la IA por ahora. Entonces, eso es lo que todavía ganamos. Pero en otros departamentos, como por ejemplo Concept Art, modelado 3D, o sea, programación, la IA se ha cargado muchísimo, bueno, localización, el tema de traductores, se ha cargado muchísimos
muchísimos puestos de trabajo y ahora mismo es complicadísimo. Tengo compañeros que tienen 7, 8 años de experiencia y no encuentran trabajo. Hostias. Sí. Y dice que el problema es que sale una plaza para 5.000 personas. Madre mía. Es que es muy complicado. Por eso hay un tapón ahí. No tiene sentido. Es decir, que si no te reciclas, estás... Claro, tienes que estar al día, tienes que saber moverte, porque hay mucha gente que piensa que los trabajos van a venir a ti. Y en videojuegos eso es imposible. O sea, tienes que partirte el lomo, lo digo muchas veces cada vez que la gente me pregunta. Yo quiero ser realista con esto, yo no creo falsas expectativas, ¿no? Que hay gente que dice, haz el curso este de Udemy y sacarás trabajo enseguida. No, mentira, o sea, es mentira, tienes que conseguir contactos, moverte, hacer portfolio, entender tecnología, estar al día, caer bien, porque si eres un estúpido no te va a llamar nadie, y saber elegir tus cartas. Entonces es complicado, es muy complicado encontrar trabajo en videojuegos hoy en día. Como la programación, más o menos. Bueno, en la programación hay despidos y todo eso, pero si tienes experiencia te encuentran. Sí, también vas rotando entre empresas. Claro. El problema es los juniors, que la puerta de entrada es más complicada y al ser más complicada, pues o tienes que tener portfolio de crearte un proyecto personal, etcétera. O destacas muchísimo o no... O alguna beca de alguna empresa que diga, vale, vamos a hacer una formación y cogemos a 3. Sí, tal cual. Pues algo así. Vale, pues un poco volviendo al hilo de tu carrera profesional, ya vamos por la primera empresa, es decir, en la primera empresa hiciste... Padawan, que hice un juego de realidad virtual y otras cosillas que hicimos. En la segunda, es decir, el cambio... Vale. ¿El cambio qué fue? ¿Por más dinero o por...? No, porque terminaron las prácticas de empresa. Ah, fueron prácticas, ¿no? Eran unas prácticas de empresa que hice durante el máster, terminaron y dije yo voy a buscar trabajo de verdad. Entonces pues me trabajo metí... que me dé para vivir y comer. Claro. Me metí en Polyamorous, que era una empresa polaca, y muy bien, la verdad es que la gente era apañadísima, aprendí un montón de mis compañeros, fue mi primer toque con la realidad. Y estuvimos en 2 proyectos, pero los 2 proyectos se cancelaron. Que esto es una cosa que no se habla, pero es la realidad de que llevo 6 años casi trabajando, o 5 años trabajando. Y 4 de 5 proyectos me han sido cancelados. Entonces, pero cancelados en la mitad, ¿no? Siempre estaba desarrollando meses y se cancela el proyecto. Entonces, por ahora no tengo portfolio profesional. Toco madera de que este sí sea bueno, ¿no? Pero que, a ver, The Witcher va a salir, sí. Esto es muchísimo más común de lo que parece, ¿no? El que te cancelen proyectos y a mí pues, me marcaba un poquito, me sigue marcando, decir, tío, he trabajado tanto tiempo y no para nada. Pero bueno, la experiencia te la llevas y ya está. Entonces ahí trabajé en 2 proyectos que se cancelaron, que era uno que era una secuela de uno que hicieron ellos y otro que era así como un mundo de arena y tal. Tampoco tengo mucha... ¿Y la cancelación por qué fue? ¿Por presupuesto? Pues sí, porque era una empresa indie y no consiguieron venderlo, eran muy ambiciosos, querían más y al final suele ser lo que pasa. ¿Y cuánto tiempo estuviste trabajando? 6 meses. ¿Y 6 meses que se fueron a la basura? Sí. ¿Y cuando se va un proyecto a la basura, qué pasa con el desarrollador o la persona de diseño? Pues depende. Hay empresas que, por ejemplo, en Tequila se canceló un proyecto y no mantuvieron a toda la plantilla haciendo el segundo. Pero hay veces que se cierra la empresa, hay veces que... Que llega a quebrar la empresa. Sí, claro. La sociedad quiebra porque ya no tiene ponen todo su dinero para conseguir sacar un proyecto, pues al final les cuesta más, no consiguen inversión y se quiebra. Son como las indies, son startups, ¿no? Sí. Lo que llamamos una startup. Sí, y al final las indies búscate las castañas. En plan de consigue un publisher que te pague el desarrollo o hazlo gratis, pero obviamente la gente no trabaja gratis. No, nadie trabaja gratis. Es decir, que el primero se va al garete y el segundo... El segundo también. El segundo, justo antes de que se vaya al garete, me voy a Tequila, me cogen de Tequila. Vale, hiciste tú ya estabas buscando, ¿no? Ya estabas con el Sí, hombre, es que claro, era ser autónomo para una empresa polaca y yo vi que había una oferta en Tequila, la eché y hice la prueba y me cogieron. Entonces dije, me voy. Y a las 2 semanas cerró la empresa. Otra. Y yo, ups, la vaya bala, ¿no? Y cuando entré a Tequila, pues entramos con un juego multijugador así como de pelea, bastante chulo. Y pues, era otro nivel, porque en la otra empresa éramos como 10 personas y esta eran 100 personas. Un por 10. Y en España era mucho más cercano, aprendí muchísimo, conocí gente estupenda en Tequila, tengo mucho cariño a esa etapa. Y conforme pasó el tiempo, pues este proyecto
que estaba también se canceló. Y luego empezamos con otro que parecía que sí iba a, pero hubo ahí movidas que yo no conozco de acuerdos y de publishers y todo. Y nada. Y Tequila se declaró insolvente y ya está. ¿Y vosotros? Y nosotros, pues... Tú, como eres autónoma, pues se cancela el contrato y aquí... No, pero en ese momento ya no era autónoma, porque estaba trabajando para una empresa española. Ah, vale. Eso era lo como bueno. cuenta ajena. Claro, Bueno, eso era lo bueno. Fuiste al paro y lo típico, Sí, ¿no? sí. La típica Bueno, se burocracia. extendió y, por suerte, en el tiempo en el que se extendió, a mí me dio tiempo a renovar el portfolio y todo, y encontré justo trabajo para ahora Full Theory, y no llegué a recibir paro porque justo entré. Vale. Has tenido suerte, ¿eh? He tenido mucha suerte. O te sabes mover muy bien, una de dos. Yo creo que te sabes mover bien, porque la suerte son no las dos existe. cosas. Son las dos cosas. De hecho, es una anécdota que para cualquiera que piense que no puede entregar algo que no vale lo suficiente, yo estuve a punto, pero cuando digo a punto estaba al 95% de que no iba a entregar la prueba técnica para Full Theory. Porque decía, qué va, tío, o sea, he estado una semana configurando esto, tengo el juego prácticamente sin hacer, yo se lo decía a mis compañeros, digo, no voy a entregarlo porque es que voy a quedar fatal. Y un amigo me dijo, tú entrégalo, ¿qué tienes que perder? No pierdes nada. No, ya lo tienes, o sea, trabaja 3 días más y lo entrega. Y yo, sí, no sé qué, bueno, venga, vale, tal. Total, me puse a tope y me llamaron. Y yo fue como, nunca más voy a no intentarlo, porque el no ya lo tiene. O sea, solo fracasa si no lo intenta. Eso lo he escuchado tantas veces y es decir, es que no, si no pierdes nada, y aunque pierdas algo, no pasa Claro. nada. La experiencia que te lleva es lo más importante. El único fracaso es no intentarlo. El error es aprendizaje. Eso siempre. Sí. Y cuanto más hostias te enfrentas, más aprendes. Claro, efectivamente, sí. Pues ya está, si no lo hubiera intentado, siempre habría tenido la incógnita. Pues mira, has tenido suerte Sí. y... Vale, cuéntame sobre esta empresa. A ver, ¿Qué te cuento? Una empresa... Es que tampoco puedo contar mucho, esa es la cosa. cuéntame lo que puedas. Vale, Es pues es una no- empresa polaca y trabajamos prácticamente todo en remoto. Estoy muy contenta, la verdad, porque hay muy buen ambiente. Y... Esta empresa es la que hace The Witcher, ¿no? No, The Witcher no. O sea, Vale. somos una empresa polaca, o sea, está CD Projekt Red, que es la empresa que hace The Witcher, que tiene la IP, la propiedad intelectual de The Witcher. Nosotros somos una empresa que estamos colaborando con ellos para desarrollar la Una nueva... subcontrata, ¿no? Sí, Vale. creo que, bueno, no sé cómo el acuerdo, pero creo que sí. Sí, Estamos desarrollando la nueva expansión para The Witcher 3, Song of the Past. una expansión que es. Es decir, yo Vale, que soy muy vale, negado para vale, los vale. juegos. Una expansión es contenido que se añade al juego y la diferencia con los DLC es que los DLC suelen ser, por ejemplo, nuevas misiones, pero la expansión es un poco más ambiciosa. Es decir, pero ¿es el mismo disco, el mismo formato o tienes que comprarte No, un nuevo juego? será un añadido que se compre aparte. Vale, es que es como... Tampoco sé cuál va a ser el plan de marketing, pero en Vale. principio supongo que se venderá aparte como Sí, un que extra. lo normal es un extra, ¿no? Sí, un plus normalmente. que tienes el juego base y sobre ese juego base vas Exactamente. añadiendo nuevas historias, etcétera, etcétera. No como los Sims, que son 500 DLC, pero de ese estilo. Vale. ¿Y qué tal? Cuéntame... Pues mira, estoy muy contenta porque estoy aprendiendo muchísimo. Es verdad que me tengo que dar de palos con cosas que no conozco y trabajar en este proyecto es muy enriquecedor y es que sobre todo estoy aprendiendo mucho, estoy conociendo a gente que es impresionante de nivel de profesionales y de personas. He podido viajar a Polonia un par de veces y lo he conocido yo en persona. Yo las veces que he ido a Polonia me ha gustado. Sí. Es decir, Sí. He ido ya al congreso de la propia empresa, he podido ver a la gente. Tengo muchos compañeros españoles, muchos de ellos anteriores de Tequila, porque cuando Tequila cerró, esta empresa consiguió absorber a mucho, lo cual es muy bueno. Entonces tengo como una red de seguridad dentro de la propia empresa que me viene muy bien. Y tienen dinámicas muy chulas de apoyo a los empleados, no sé, en general estoy muy contenta. En los todas las casas se cuece nada. Claro, en todas las empresas tienen algo más. Sí. Y los tiempos, la presión, al ser un proyecto que estás encima de una empresa que hay miles de personas, A ver, The Witcher 3... miles o millones, no lo sé, pero Claro, The Witcher 3 ha vendido 30 millones de copias. bueno, Entonces, pues, poca broma. Claro, la expectativa y la presión está. Yo creo que vamos a hacer un buen trabajo. No puedo decir mucho más, pero yo creo que... Que en breve veremos algo interesante. No puedo decir nada. Vale, no digas nada. No puedo decir nada. Y, es decir, y tú ahí estás de autónoma, ¿no? Sí, estoy trabajando de autónoma. Y al ser autónomo y estar trabajando en una empresa externa, la relación es igual, ¿no? No es una relación... Es cercana, según lo que me has dicho. Sí, toda la para mí experiencia. son muy cercanos, sí. Es
Eso sí, habrás firmado lo que Dios Hombre, sí, los contratos de confidencialidad son bastante extensos, en plan, son duritos. Tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. Y con el proyecto, es decir, cuando termine este proyecto y se lance, ¿te mandan a otro proyecto o tienes que buscarte otra empresa o cómo funciona un poco No tengo ni idea. No tengo ni idea. En principio creo que nos mantenemos en la empresa, no un trabajo por proyecto. Pero no sé qué proyecto habrá después. Vale, ¿y tú qué haces exactamente? ¿Cuál es tu parte? Vale, yo soy diseñadora de gameplay, concretamente enfocada a RPG y sistemas. O sea, luego, por ejemplo, están los diseñadores de gameplay que se dedican a combate, que diseñan los enemigos y todo ese tipo de elementos del propio juego. Los avatares, ¿no? ¿O los bots? Sí, qué ataques tienen los enemigos, cómo se comportan, cuál es su modo de patrulla, todo lo que es la inteligencia artificial del enemigo, patrones de ataque, cadencia, si tienen un ataque de lejos, todo eso. Clases de enemigos. Nosotros, los diseñadores de gameplay, los de mi sección, nos encargamos de dar apoyo a lo que es la infraestructura del juego con elementos que hagan falta. Pues, si necesitan los de quest, los de las misiones, oye, necesito este objeto concreto que hace esta cosa. Por ejemplo, un objeto que existe en el juego ya base. Una trampa cable. Necesito una trampa cable. Vale, pues los diseñadores de gameplay somos los que lo decimos, vale, pues el personaje llegará aquí y cuando toque esta colisión saltará este evento que hará que salten unos clavos y le hagan daño. Y también en esta empresa en concreto nosotros somos los que lo programamos. O sea, está haciendo... Hacéis todo, ¿no? Hay empresas, en Tequila, por ejemplo, sí estaba muy dividido el rol de programador y de diseñador. El diseñador era mucho más teórico, el que definía la regla y todo, el programador la que implementaba. Pero aquí en Full Theory sí que estoy implementando, para la cual me ha venido muy bien informática. Porque yo también echaba un poco de menos la parte técnica, que perdí un poquito en Tequila. Es decir, que estás programando también. Sí, estoy programando. Vale, y es decir, que la parte tuya, yo sí me pongo a jugar el juego. ¿En qué parte digo, mira, Nana ha participado aquí? O Nana sé que... Pues cuando salga te lo podré decir. No, pero no necesito que me digas... Vale, no, pues sobre todo lo que ¿en qué situación de la historia? Vale. Sino en qué parte del juego, o cuando estoy en un mapa, o cuando estoy corriendo, o cuando estoy luchando... Vale, bueno, como es una expansión del juego, hay muchas cosas que ya no venían dadas de hecho. El movimiento del personaje, la cámara, todo eso ya no venía dado de hecho. Pero, por ejemplo, objetos nuevos en los que se haya... mi departamento concretamente, todos los objetos nuevos, tipo, yo qué sé, espadas y tal, que hay dentro de la expansión, mi departamento los trabaja. Eso, elementos que hay en el mundo que son nuevos, que no están en el anterior, en el juego base, sí, en la base. También lo hace mi departamento. Todo ese tipo de cosas, pues decir, mira, esto seguro que lo ha hecho ella. Vale, todo lo que veamos nuevo, hay una probabilidad muy alta de que... Si no son enemigos, sí. Sí, y dan apoyo, si dan como un poco de estructura y contexto, sí, seguramente lo hayamos hecho nosotros. Wow, guay. Y eso mueve mucho dinero porque es como el Call of Duty, que cada pieza que compres y crea hasta ludopatía y etcétera. Es una línea bastante peligrosa. El tema del diseño del juego, hay diseñadores que se van un poco más a lo oscuro, que ya son los móviles, luego diseñadores que se van al lado oscuro, que es la tragaperra. Al final es psicología de juego, es saber lo que le gusta al jugador, pero claro, cuando sabes lo que le gusta al jugador, puedes saber cómo hacer que le guste mucho, demasiado. Y hacéis bucles de retroalimentación que lo tengan enganchado. Es como un filo de la navaja en el que te tienes que saber mover para no caer en políticas o comportamientos profesionales poco éticos, para mí. ¿Y como son muy psicológicos? ¿Qué tenéis? ¿Como un análisis de conducta de los...? No, conoce a tu jugador. Y luego hay mucho prueba y error, mucho playtesting. Vale. Que sea los jugadores para que prueben, pero más bien conoce a tu jugador. ¿Pero eso es en persona? ¿Hay una persona o hay...? No, eso es, por ejemplo... Bueno, sí, hay playtesting que se da a un grupo de personas y se hace un análisis de cómo le ha gustado, qué le ha gustado y tal. Pero en general, por ejemplo, yo pienso, digo, vale, estoy haciendo el The Witcher, la expansión. Vale, ¿cómo es el perfil del jugador de The Witcher? No es el mismo perfil del jugador de The Witcher que el perfil del jugador de Call of Duty. ¿No puedes decir cómo es el perfil o eso no se puede saber? No, jugadores de RPG que les gusta la historia inmersiva. Ahora, yo tengo un amigo que trabaja conmigo que le encanta The Witcher y tú lo ves y dices, este perfil es una persona que trabaja sus horas, se va al gimnasio, es súper... tiene mucha disciplina, que parece cero friki y juega The Witcher. ¿Te gusta Juego de Tronos? Yo sí, lo he visto y... No, digo a tu amigo. Pues no lo sé, no lo he preguntado. Seguro que... Seguro que le gustará. Tú intentas pensar y dices, vale, pues seguramente le gusta la fantasía medieval. Le gustan los juegos de RPG tipo Baldur's Gate, los Kingdom Come, los Dragon Age,
todos los RPG clásicos y anteriores. Le gusten las historias así un poco oscuras, porque hay fantasía medieval, pero esta fantasía medieval oscura, más tirando para Juego de Tronos y todo este tipo de cosas. de Witcher es un mundo súper chungo. Y no sé, yo creo que eso es conocer a tus jugadores. ¿Sabes? Por ejemplo, no es lo mismo el Dark Souls que el de Witcher. Dark Souls es mucho más exigente y necesitas tener... Súper difícil. Los jugadores tienen un baremo de estrés muchísimo más alto que el de Witcher. Mira que el de Witcher puede ser dificilillo en algún momento, ¿no? Pero la capacidad de aguantar el estrés y la frustración que tienen los jugadores de Dark Souls es altísimo. Entonces, eso, es conocer... Sí, es psicología, al final. A mí me mola mucho, porque de hecho estuve planteándome estudiar también psicología. Después de hace me voy a hacer un máster de psicología para jugar. Eso sí, lo estoy mirando de 4 meses. Dije, yo si estudio psicología, porque es prácticamente todo, ¿sabes? Anticiparte a cómo va a comportarse el cerebro humano, qué cosas van a frustrar, qué cosas le va a resultar bien. Mira, pues ahora justo después de girar esta esquina va a haber se va a ver un acantilado con una casa de fondo que con la puesta de sol a contraluz y el jugador va a decir, qué bonito, y me va a meter una música y no sé qué, ¿sabes? Y la música es esas partes, yo creo que esas partes, bueno, lo voy a confirmar, esas partes, ¿te viene un guión o las creas tú o tú creas ese guión? Eso lo hacen normalmente los escritores, los compositores y los diseñadores de cinemática. Por lo cual, ¿hay guionistas para los videojuegos? Sí, en videojuegos hay todos los roles que te puedas imaginar, desde marketing, obviamente, porque está lo que es la producción del videojuego y la gente ajena que se encarga de apoyar la empresa. Gente de recursos humanos, finanzas, marketing, dirección, productores, que son los que se encargan de llevar la batuta para ver cuándo se entrega qué y en qué orden. Diseñadores, programadores, artistas 3D, artistas de nivel, diseñadores de sonido, compositores, escritores, diseñadores de misiones, animadores de cinemática. Es que tiene muchísimos tipos de trabajos distintos. Cuanto más grande la empresa, más especializados los trabajos. Cuanto más grande la empresa, ¿no? Sí. Y cuanto más años de experiencia tiene. Claro, más te puedes especializar en un rol concreto. ¿Y tú puedes pivotar? Sí. ¿O estás encasquetado? A ver, depende. Cuanto más años pases, más te encasquetas en un rol, ¿no? Cuando eres más junior, pues es más fácil pivotar. Yo, por ejemplo, en Tequila estuve trabajando más en la implementación del gameplay del personaje, es decir, movimiento, cámara y los controles, pero aquí estoy más son cosas más de sistema y RPG. Y pues imagínate que quieres pivotar hacia quest, hacia misiones, pues tienes que tener una cosilla, pero claro, es cuestión de enfocarte, hacer portfolio y tal. Pues yo pensaba que era una persona, el diseñador del videojuego hacía de todo. Depende del tamaño de la empresa, puede ser. O sea, yo, por ejemplo, en Game Jam he sido bastante todoterreno y los diseñadores suelen ser bastante todoterreno, pero depende mucho del tamaño de la empresa. ¿Y por tu cuenta no has hecho ningún videojuego? Eso, Game Jam. ¿O no tienes tiempo? Ahora mismo no tengo tiempo. Y tampoco, en plan, trabajo 8 horas en videojuegos, luego en casa, cuando llego no me apetece seguir haciendo. Que tengo muchos compañeros que sí. Pero a mí no. Yo vuelvo y me pongo a jugar de Witcher, lo cual también es un poco síndrome de Estocolmo, ¿no? Pero... Bueno, juegas para... Me viene bien al fin y al cabo es trabajo, y me gusta. ¿no? Sí. Les tienes que decir, mira, es que estoy trabajando por las tardes, eso es. horas extras. Y trabajar con gente en remoto, ¿cómo lo llevas? A ver, a mí me gusta la libertad que te da. O sea, entiendo que se sacrifica un poco el contacto y la cercanía y la rutina y la oficina, pero a mí es que la libertad y la flexibilidad que me da me compensa. Sobre todo si ¿No tienes horario? Sí, tenemos un horario fijo de 10 a 4 y luego el resto de horas las podemos repartir. De 10 a 4 de la tarde, sí. ¿no? ¿Polonia y España están en el mismo horario? Por lo cual ahí bien, ¿no? Sí. ¿Puedes levantarte a las 9? Bueno, yo me levanto a las 7:30, pero sí, porque prefiero y luego por la tarde estoy menos tiempo. O sea. Bueno, qué guay. Al final vamos por objetivos, pero... Ah, que vais por objetivos. Sí, pero tenemos ese horario sobre todo por si hay que poner reuniones con compañeros, coordinación y tal. ¿Y eso de objetivos, que es que cuanto más objetivos saques, más beneficio te da? No, que te ponen unos objetivos a final de mes o en el sprint o lo que sea y te dicen, vale, necesitamos que a final del sprint tengas que conseguir esto. Ah, que trabajáis con metodología ágil. Sí. ¿Con Agile? Sí, con Scrum. Guay. Y eso está bastante bien. Para la gente que no lo conozcáis, Agile, buscarlo en internet y tal, pero que Agile es una metodología que es que tú quieres crear un cohete, pues en vez de crear el cohete directamente, pues creas unos patinetes, después creas una bicicleta, después un coche y le vas dando valor añadido al stakeholder o al product owner
y para darle un producto final. Pero en los videojuegos, ¿eso cómo se traduciría? Pues haces un prototipo de lo que quieres y le vas sumando cositas, vas haciéndolo crecer. Vale. Es decir, tú tienes un muñeco y ese muñeco le metes ropa y después esa ropa... Imagínate, tú tienes que hacer un enemigo, lo básico de un enemigo. Pues primero lo que haces es que el enemigo se mueva, luego que detecte a gente, luego que pueda hacer un ataque básico, luego que haga un ataque de proyectil, luego ya le metes, yo qué sé, Nazmesh, luego ya le metes que si es un boss se aparezca la barra de vida arriba, entonces vas creando así en forma... Sí, que vas creando una bola de nieve cada vez más grande. Guay. Y lo malo y lo bueno de eso es que Agile tiene un objetivo, pero que puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, un sprint te pueden pedir que me hagas esto y al siguiente sprint, no, bueno, me gusta lo otro. Es que es muy prototipo. Entonces, en videojuegos igual. Al final los directores, como vamos por mucho de prueba y error, de que lo pruebe la gente y gusta o no, como el comer, vamos, te pasa siempre que dicen, no, vamos a cambiar esto porque no me ha gustado tal, no sé qué, o los de arriba han dicho que no da tiempo a hacer esto, cortamos todo esto que llevas trabajando 3 meses. El día a día. Es el día a día, ¿no? ¿Y qué recomiendas? ¿Trabajar o ser cuenta ajena? Es decir, cuenta ajena es ser autónomo. No, cuenta ajena es trabajar con alguien y cuenta propia es ser autónomo. A ver, ¿Qué recomiendas? Creo que es mucho más beneficioso trabajar con gente, de primera sobre todo, porque puedes aprender cómo funciona la industria. En meterte de primera, lo típico de, no, voy a fundar mi propia empresa de videojuegos, te vas a meter un guantazo. ¿Vas a perder todo el dinero? Sí, es que es una industria con muchísimo riesgo. Los videojuegos, tienes que hacer un juego muy bueno, sabes promocionarte mucho. En cambio, si entras a una empresa, estás 10 años trabajando para otro, ves cómo funciona el mundo y dices, vale, ahora voy a fundar mi empresa, tiene mucho más sentido. ¿Y hay fondos de inversión detrás y todo? Seguro. No tengo mucha idea, pero sí, seguro. Es decir, si yo quiero sacar un videojuego y tengo una idea que es un éxito y el prototipo es muy bueno, ¿dónde tendría que ir para pillar una financiación? Vale, para eso están los publishers. Los publishers son gente que pues dice, venga, pues la mitad del dinero me lo voy a llevar yo, o voy a pagarte todo y luego me lo devuelve, lo que sea. Básicamente eso, son gente que te publica el juego y te paga el desarrollo o llega a un acuerdo con ellos para que te ayuden a desarrollarlo. Por parte de los beneficios a futuro. Es que, claro, obviamente no son nadie te va a dar las hermanitas de la caridad. Vale, guay. Pues sabiendo esa parte, a ver, seguramente que más de un espectador esté interesado en poder hacer videojuegos. ¿Tú crees que hay un límite de aprendizaje o yo con 30 años puedo ponerme a estudiar videojuegos? Cualquiera puede meterse en el mundo de los videojuegos. O sea, hay una industria que cambia tanto que incluso los que llevamos ya tiempo, que yo soy un pollito aquí en videojuegos, ¿no? Sí. Pero te puedes aprender muchísimo gracias a Dios. Hoy en día hay muchísimos recursos online, cursos, que es verdad que también está todo un poco sobresaturado, ¿no? Que a lo mejor te venden lo mismo de 50 formas distintas, tienes que saber dónde elegir. Pero cualquiera puede ponerse a estudiar videojuegos. Yo tenía en Tequila un compañero que había sido guionista de televisión y no sé si con 30 años o por ahí se metió a videojuegos. Un cambio de 360 grados. Totalmente. Entonces, no tenga miedo, simplemente reconoce que va a tener que dedicarle mucho esfuerzo. Es lo único. Lo único, ¿no? Estudiar. Darle caña y partirte el lomo para entrar. Sobre todo en lo principal. Oh, guay. Tú no te arrepientes, ¿no? No. Estás encantada de la vida. La industria de videojuegos tiene muchas cosas malas, pero estoy muy agradecida de haberme esforzado para poder llegar. Y el efecto ese de aburrimiento, o sentirte que dices, qué pereza trabajar, o... A ver, es un trabajo. veces da. Es un trabajo. O sea, hay días que te levantas y dices, tío, llevo una semana intentando sacar esto adelante, no hay forma, que estrés. Y sobre todo, yo tengo suerte de que en las empresas en las que he estado en buenas condiciones, pero hay gente que ha estado en empresas que han tenido muchísimo crunch, que es básicamente explotación laboral. Dicho con palabras bonitas en inglés, con un palabra, ¿no? Suena a desayuno, pero... Sí. Gente que ha tenido muchísimo crunch, que ha tenido que pedir una baja por estrés. Yo por ahora estoy bien y estoy contenta porque he tenido mucha suerte en muchos sentidos en las empresas en las que estoy. Pero yo ahora mismo tengo días en los que me levanto y digo, venga, tal, con toda, y otros digo, qué pereza. Pero no tengo ningún día que vaya de mala al trabajo. Sí, que no vas con miedo. No. Porque el miedo es lo peor. Si tú vas a un trabajo y tienes miedo, hay empresas que sí pasa eso, pero ahí. yo no tengo la experiencia. Espero que siga así. Esperemos. Durante años, hasta que te jubiles. Sí. Y así por terminar, esto ya a nivel personal, el hacerte autónomo la primera vez,
porque a mí toda esta parte de emprendimiento y tal, ¿no te dio miedo? Yo no tenía ni idea. Tengo mucha suerte porque mi madre es gerente y entonces sabe mucho cómo gestionar estas cosas y tenían contactos que le podían ayudar, de que si tanto el modelo 036, que si el 130, que si el 300 no sé qué. Entonces ella me ayudó mucho y me ayuda muchísimo a llevarlo. Sí que hay un palo cada mes cuando hay que pagar y sí que hay un palo cada trimestral, pero bueno, lo que me importa ahora mismo es que trabajo en videojuegos, entonces ya está. Y si hace un palo es porque también ingresas bien. Que al fin y al cabo... Hay que pagar impuestos para mantener el país. Yo estoy contenta pagando impuestos. Que duele, sí, pero hay que pagar impuestos, ya está. Cuanto más pagues, mejor. Porque significa que he ganado más. Sí, eso sí. Porque tú te podrías haber ido, estando en Polonia, te podrías haber hecho autónoma en Polonia. Sí. Que yo conozco a gente que ha estado aquí en España y se ha ido a Polonia a hacerse autónomo porque paga mucho menos, etcétera, etcétera. Y tú, es verdad, ¿por qué no te has ido a Polonia? Pues porque yo estoy muy bien en España. Y más en Granada, ¿no? Sí, estoy muy contenta, tengo a mi gente cerca, tengo a mi hobby cerca y yo a Polonia no me voy. Bueno, imagino, yo cuando vine a Granada digo, este sitio es la hostia. Es que es genial, o sea, que se vive muy bien. Pues nada, pues cuéntanos o despídete, algo que quieras decir. Vale. Ok. Entrar en la industria del videojuego es muy complicado. Vas a tener que trabajar muy duro, vas a dejarte el lomo, vas a sudar y probablemente llorar en el proceso porque es injusto que tanta gente con tanto talento como hay hoy en día no pueda entrar por simples números y porque está todo saturado. Pero es una carrera de fondo, así que dale caña, sigue trabajando, confía en ti mismo. Eso es lo más importante. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias a ti por tenerme. De nada. Y todos vosotros os dejaré en la descripción el LinkedIn de Nana para que la sigáis, seguramente sube cosas interesantes. Espero que os haya gustado. Este es el primer perfil, es el primer vídeo o podcast en vídeo, estará subido, lo subiré a YouTube, a Spotify y seguramente que lo suba al blog o a alguna plataforma más y iremos haciendo contenido de calidad y seguramente que dentro de unos meses o cuando salga el juego haremos otro y ahí ya podrás contar más cosas, ¿no? Perfecto. Y solo será un especial de Witcher. Guapísimo. Vaya promo. Pues muchas gracias. Nada, muchas gracias.